Ok, parece que ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Contreras Cruz y estamos transmitiendo en vivo directamente desde Portland, Oregón. Este es el episodio 0 de lanzamiento del podcast Vision Quejen. Permítame presentarme, perdón. Pues yo soy Ángel Contreras Cruz, soy originario del estado de Oaxaca, en México, Oaxaca, México. Y bueno, decidí hacer este podcast ya que comenzó como un proyecto personal, una necesidad de contar mi historia, básicamente, y más o menos en 2021, tratando de hacer algo, un proyecto personal, pues se viene esa idea, tomó un poco de tiempo llevarlo a la práctica y bueno, el día de hoy quiero comenzar a hacer este, pues este podcast, que básicamente lo que busco hacer es tener un espacio donde se pueda compartir el conocimiento, que precisamente el nombre de este podcast significa conocimiento en el idioma mije. El idioma mije es una lengua nativa que se habla en algunas regiones del estado de Oaxaca. Y bueno, de esa región era mi papá. Mi papá era hablante del mije. Y bueno, yo no tuve la oportunidad de hablar mije porque pues mi papá desafortunadamente no nos enseñó. A la fecha quizá ahora sería bilingüe, perdón, trilingüe. Y bueno, es como una forma de honrar mi, mi herencia cultural, mi herencia indígena, todo el conocimiento que tenía mi papá, bueno, también mi mamá, ¿verdad? Mi mamá no es de esa región, pero bueno, este es el nombre que a mí me gustó, porque con este nombre, básicamente es el tratar de crear un espacio seguro para todas las personas que quieran venir a contar sus historias. Entonces, básicamente ese es el proyecto, es lo que queremos hacer con este nuevo podcast. No queremos como inventar la rueda nuevamente, simplemente buscar un espacio seguro donde las personas quieran venir a contar su espacio, perdón, su historia personal, su historia de éxito. Muchas de las veces las personas queremos hacer algo, queremos dar el siguiente paso en algo, queremos emprender algún proyecto, queremos explorar una nueva carrera, queremos cambiar de carrera y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces, a medida que nosotros tenemos la información, a medida que nosotros aprendemos de otra persona que ya ha pasado por ese camino, pues puede ser muchísimo más fácil. Entonces, esa es la intención que tenemos con este podcast. Y bueno, poco a poco vamos a tratar de ir creciendo de manera natural, de manera orgánica. A la fecha ya tenemos agendados y agendadas algunas presentaciones, alrededor de 10 o 12 presentaciones que vamos a ir publicando de manera semanal. Es la intención, publicar de manera semanal. Y pues ya tenemos agendado todo el mes de agosto, prácticamente todo el mes de septiembre, principios de octubre. Entonces, por ahí, si ustedes están interesados en participar con nosotros, pues no duden en contactarme y lógicamente podemos hacer un episodio. Pero bueno, ¿quién soy yo? Bueno, pues como lo comenté, mi nombre es Ángel Contreras Cruz, tengo 43 años, soy originario de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en México. Y hace 10 años tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y, por así decirlo, mi vida cambió a partir de ese momento. Tuve la fortuna de venir a estudiar inglés, tuve la oportunidad de estudiar un doctorado aquí en Estados Unidos y también conocí a mi esposa, lo cual me
pues me cambió la vida. Formé una familia y bueno, yo originalmente venía por 5 meses a los Estados Unidos y bueno, esos 5 meses se han convertido ya a la fecha en 10 años, ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje, de mucho crecimiento y de la mano de mi esposa, de mi familia, pues hemos ido alcanzando metas poco a poco y pues una de esas metas precisamente era el comenzar un proyecto pues, en redes sociales para ir compartiendo el conocimiento con las personas. Tengo muchísimas historias, muchísimas anécdotas sobre estos 10 años, pero también tengo muchísimas experiencias o anécdotas que compartir cuando estaba viviendo en la Ciudad de México, perdón, estaba viviendo en México. Entonces, como parte de las dinámicas que yo estuve haciendo al iniciar la publicación de este podcast, era que la audiencia o el público nos compartiera pues algunas preguntas. Y bueno, ahorita para empezar, pues vamos a ir haciendo eso. Vamos a tratar de responder a todas las preguntas que tiene la gente. ¿Ok? La primera de esas preguntas que nos dijeron es ¿qué significa la palabra Vigenkeken? Bueno, como ya lo mencioné, la palabra Vigenkeken significa conocimiento. Es una palabra que viene del idioma mije y esta idea surge porque para mí es muy importante ir compartiendo el conocimiento que se adquiere con otras personas. Yo, por ejemplo, estudié un doctorado aquí en Estados Unidos y desde el año 2020 he tratado de mantener un vínculo con mi país, con México, con universidades allá o con algún otro tipo de organizaciones, en dar pláticas, en dar charlas, compartir lo que voy conociendo, mandar yo le llamo la remesa del conocimiento. Entonces, esta idea de crear este podcast surge de ahí y el nombre pues también surge de ahí, ¿no? El conocimiento y utilizando la palabra del idioma mije, y como ya lo mencioné hace un momento, pues es tratar de honrar a toda la memoria, a toda la herencia cultural que yo tengo pues de esta comunidad. ¿Cuál fue la inspiración para crear este podcast? Pues bueno, va muy de la mano, ¿no? Como ya lo comenté, es crear un espacio seguro, tener un espacio seguro para que todas las personas quieran venir a contar su historia. Como lo mencionaba hace rato, ya tenemos agendadas alrededor de entre 10 a 12 pláticas. Los temas van a ser muy interesantes. Por ejemplo, tenemos pláticas sobre desarrollar procesos personales. Tenemos pláticas sobre inteligencia artificial para negocios hispanos en Estados Unidos. Vamos a tener una charla muy interesante con el CEO de una compañía en México que se dedica a fabricar productos de limpieza más seguros, no tradicionales. Entonces va a ser una plática muy interesante. Tenemos por ahí una charla con una abogada de inmigración. Tenemos por ahí una charla también con una persona que aplicó a la residencia permanente en los Estados Unidos utilizando un programa que se llama EB1A para personas con habilidades extraordinarias. Entonces le vamos a preguntar cómo ha sido su camino. Tenemos también por ahí temas sobre sustentabilidad. Una persona nos va a venir a contar su historia de cómo fue abriéndose camino desde Perú, España, México y actualmente trabaja en Estados Unidos en temas de sustentabilidad. Tenemos por ahí también historias sobre qué significa ser bilingüe para una persona que habla inglés como lengua nativa y cómo el español ha ido abriendo oportunidades en otras áreas. Entonces vamos a tratar de ir contando diversas historias, diversos temas, diversos conocimientos y bueno, vamos a tratar de ir siguiendo las sugerencias, las recomendaciones que nos tengan todos ustedes que nos van a hacer el favor de
irnos siguiendo. Por aquí tengo otra pregunta que dice, ¿qué le diría yo hoy al Ángel que cuando recién llegó a los Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué le diría yo a esa persona? Bueno, como yo lo mencioné, yo vine inicialmente por 5 meses a los Estados Unidos. Venía con la intención de aprender inglés o mejorar mi inglés porque mi nivel de inglés era bajo. Estaba yo estudiando la maestría y bueno, conozco a mi esposa en esos primeros 5 meses y comenzamos una relación. Entonces yo tengo que regresar a México y después ya con esa relación con mi ahora esposa, pues la continuamos un tiempo a distancia y me toca regresar. Entonces yo creo que mi consejo para la persona que era yo hace 10 años, pues yo creo que sería entender mejor en dónde estoy parado respecto a las políticas de inmigración. En Estados Unidos hay oportunidades para poder venir aquí con una visa de estudiante, con una visa de trabajo. Es complicado, es un proceso complejo, no es imposible, pero yo creo que si lo hubiese entendido de una mejor forma al principio, hubiera podido ir haciendo las cosas pues un poco más rápido. Ha sido un proceso un poco tardado, nada más para llegar o alcanzar el nivel de inglés que las universidades en Estados Unidos requieren. Me tomó alrededor de 3 años, más otro año de aplicación. En total fueron como 4 años que me tomaron en empezar la universidad, más otros 5 años que me tomó terminar. Entonces fue un proceso de 9 años que han sido complicados. Ha sido en lo personal es una satisfacción muy grande, pero también viene con un costo. Se paga un precio bastante alto porque las oportunidades llegan a ser limitadas mientras eres estudiante. He estado más o menos como en el limbo en cuanto a no poder generar oportunidades para mi retiro, por ejemplo, en México, y los beneficios económicos en Estados Unidos son limitados porque durante mucho tiempo yo trabajaba como trabajos de tiempo parcial en la universidad o fuera de la universidad en la que yo estudié. Entonces yo creo que mi consejo para mí mismo de hace 10 años, pues básicamente sería entender mejor cómo funcionaban las políticas de inmigración y tratar de hacer las cosas de una forma en que se fueran dando las cosas pues más rápido, ¿no? Porque me tomó un poco de tiempo. Creo que esa sería mi recomendación para mí. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son mis experiencias, aventuras previas detrás de un micrófono? Wow. Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, en el año 2001, 2002, si no mal recuerdo, yo tuve la oportunidad de ser voluntario en un programa de radio allá en Oaxaca. El programa de radio se llamaba La Sonaja. La estación se llamaba, no sé si todavía se llame así, 98.5. Conocí por azares del destino al locutor titular de ese programa, mi amigo Alfonso Jiménez, si nos está escuchando, le mando un cordial saludo. Entonces yo era fan de escuchar ese programa de radio. Me acuerdo que se tocaba todas las tardes a las 5 de la tarde, de 5 a 6. A mí me encantaba escucharlo. Me gustaba mucho la música del rock en español. Y pues en aquellos tiempos que no había redes sociales, no había YouTube o Spotify, pues escuchar el radio era una buena forma de poder estar actualizado respecto a la música. Entonces, en una dinámica para ganar un disco en el radio, hacen un par de preguntas y, bueno, intento varias veces llamar a cabina, tomo mi llamada y yo logro ganarme el disco que estaban regalando.
Una vez que estoy fuera del aire, toma mis datos y platico con Alfonso y le comento que si no le interesa que yo le lleve algunos discos de otros grupos que yo tenía, discos de bandas que yo no había escuchado en ese programa. Y él me dice que sí. Entonces llevo pues algunos discos de algunos grupos. Yo estaba de vacaciones entre el semestre de enero a febrero, me parece. Tenía vacaciones más o menos un mes. Entonces, durante ese mes estuve yendo pues a la radio como practicante, como voluntario. Pues hacíamos recomendaciones para poner canciones de diferentes grupos y pues de repente me invitaban a estar ahí al aire, platicábamos ahí en cabina. Entonces, es como mi experiencia que yo tengo pues en comunicación. Yo no tengo estudios en comunicación, pero esa fue una experiencia la cual duró alrededor de un año y medio por ahí. Y pues a mí en lo personal me gustaba mucho, disfrutaba muchísimo esa actividad y fue la experiencia que yo tuve, ¿no? Estamos hablando de hace más o menos 20 años. En algún momento traté de seguir una carrera en comunicaciones, hice algunos intentos allá en Oaxaca, pero bueno, no funcionaron y originalmente pues yo estudié ingeniería industrial. Continuaba yo con mis estudios, me gradué y bueno, la vida me llevó a diferentes lugares y bueno, esa es mi experiencia previa en los medios de comunicación. ¿Cuál es el formato del podcast? ¿Solo audio o también video? Bueno, inicialmente va a ser video, una entrevista. Básicamente yo voy a ser la persona que va a entrevistar a un invitado o a una invitada. Vamos a platicar de un tema central, nos van a compartir su conocimiento, va a ser como la temática principal, cuál es el conocimiento que traes para la audiencia, nos van a contar su poco de su historia personal, el conocimiento que nos van a transmitir y bueno, de ahí se va pues a abrir una plática que, bueno, vamos a explorar diversos temas, pero más o menos alrededor de ese tema principal. Entonces, más adelante también estamos planeando en subir el audio de la entrevista algunas redes, quizá Spotify para comenzar, pero bueno, el podcast se va a ir transmitiendo en YouTube, en Facebook y también en LinkedIn. Espero que haya contestado la pregunta correctamente. Por ahí alguien me escribió, ¿qué me motiva para hacer las cosas locas? Bueno, esa es una pregunta que es complicada de responder. Yo la trataría como de volver a, ¿cómo le puedo explicar mejor? Yo creo que cuando uno le pone pasión a las cosas que hace, por así decirlo, pueden sonar un poco locas, pero muchas veces la locura es lo que le da sentido a las cosas, ¿no? Como lo comentaba yo, mi historia, en el 2015, bueno, un año atrás, 2014, yo estaba haciendo mi maestría en Oaxaca. Un día mi asesor de tesis me comenta que está interesado en que yo haga una estancia en el extranjero. Entonces decido aplicar a una beca para hacer una estancia de investigación en el extranjero. Conozco un profesor que me guía para poder venir a la Universidad Estatal de Portland. Y pues yo venía por 5 meses, entro a clases de inglés, estaba haciendo investigación, mi inglés iba pues mejorando poco a poco y me acuerdo que era un sábado y el profesor me invita a mí a una de sus clases como oyente. Voy a la clase como oyente y nos deja una tarea. Bueno, a la clase me deja una tarea, yo no era requerido que yo hiciera esa tarea. Y la tarea era visitar algunos mercados públicos que ponen.
le llaman Farmers Market aquí en Estados Unidos, es similar como a un tianguis ahí en México. Y pues la actividad escolar básicamente era ir y caminar alrededor de la ciudad, ver la dinámica de cómo era las ventas, cómo se crea comunidad a través de ese tipo de eventos. Y bueno, hice la actividad con una persona que conocí en la clase. Después de ahí nos vamos a comer, o bueno, más bien a cenar. Y más adelante me encuentro con un amigo de Oaxaca, también en este lugar. Y mi amigo conocía a un amigo y mi amigo conocía a mi esposa. Entonces esta persona nos presenta y comenzamos una relación. Bueno, más adelante, no precisamente el día que nos conocimos. Pero a lo que voy es de que los dos tuvimos que poner de nuestra parte como para hacer esa locura, por así decirlo. Teníamos alrededor de alrededor de un mes y medio de relación cuando yo tenía que regresar a México. Y pues básicamente fue tener una relación a distancia. Yo tenía que hacer diversos trámites, terminar mi investigación de tesis, titularme, vender todas mis cosas para poder mudarme, aplicar una nueva visa de estudiante. Entonces, yo creo que eso es la locura, ¿no? Que muchas veces uno le pone a las cosas cuando uno tiene una corazonada de que las cosas van a salir bien. Entonces, uno va entendiendo, va interpretando cuando las cosas van a darse, y muchas veces se necesita pues poner esa dosis de locura para poder alcanzar nuestras metas. Entonces, esa es una pregunta y bueno, espero que la haya respondido correctamente. Tenemos gente conectada, tenemos gente de México, tenemos gente también de otros lugares. Entonces, vamos a tratar de responder. Por ahí, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, háganla. De mi parte, en lo que hay alguna otra pregunta, pues les voy a seguir platicando un poquito de este proyecto y cómo nació. Bueno, el nombre inicial que yo tenía para este proyecto era Conocimiento en la Nube. Porque como les comenté, esta idea nació durante la pandemia. Entonces, pues durante la pandemia, pues muchas cosas fueron de hacerlas de manera presencial a hacerlas de manera remota. Y pues yo lo hice. Trabajaba desde casa y tenía estas ganas de comenzar este proyecto. Por una u otra razón no lo pude concretar, principalmente porque tenía que ponerle más énfasis a mi investigación doctoral. Como les comento, yo estoy un doctorado aquí en Estados Unidos. Es un programa que se llama Gestión de la Tecnología, y me dediqué a hacer mi investigación en las políticas de inmigración de Estados Unidos. Entonces, es una investigación que me tomó alrededor de 3 años, más o menos, terminarla, o bueno, desde el comienzo hasta el final. Y pues en determinado momento dije, tengo que dedicarme de lleno al 100% a mi tesis, porque bueno, si no, pues sí iba a extender mi tiempo para estudiar o para terminar mis estudios. El financiamiento también. Yo tuve la fortuna de aplicar a diferentes becas, y las becas, bueno, tienen una duración de cierto tiempo, y pues tuve que dejar este proyecto en pausa por un momento. Y bueno, me decido retomar la idea a partir de una participación que tuve con un buen amigo que se llama Alberto Hernández, que él también tiene un podcast. He participado un par de veces como invitado, y él me decía, o él me alentó, básicamente, mi esposa también me alentó y me decían,
¿sabes qué? Si lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Como ya no le des tanta vuelta, inténtalo y ya no uno se saca la espinita por ahí, ¿no? Entonces, básicamente, cómo fue evolucionando la idea y pues bueno, al día de hoy, pues tratar de aprovechar todas las herramientas tecnológicas que se tienen, como pues hay plataformas para poder transmitir en vivo. Eh, yo actualmente estoy utilizando un estudio virtual, se conectan las cuentas Facebook, LinkedIn, YouTube. Por ahí tuve un pequeño error técnico y no pude conectarme a YouTube, pero bueno, el video va a quedar grabado y lo vamos a subir más adelante. Eh, eh, el diseño del logotipo también lo hice con Canva, o sea, hay muchísimas herramientas disponibles hoy en día cuando se quiere hacer algún tipo de proyectos, ¿no? Los recursos tecnológicos actualmente pues están a la mano y bueno, hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovecharlos si se puede y pues eso es lo que estoy tratando de hacer. La idea fue tornándose o fue evolucionando en el tiempo y bueno, actualmente pues ya estamos aquí y nuestra primera entrevista va a ser el día lunes, perdón, no, el día martes, déjenme confirmar, el día martes 29 de julio eh, a las 7 de la noche, si no me equivoco, vamos a tener una entrevista con Alberto Hernández. Él es un buen amigo que radica allá en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, y él nos va a platicar de los procesos personales, ¿no? Cómo hacer un proceso personal, cómo vivir en tiempo real, ¿no? El tiempo es ahora, como no dejar las cosas para después. Entonces, va a ser un episodio muy interesante. Me gusta la forma de ser de Alberto porque invita mucho al debate, invita mucho a la crítica, a la reflexión. Y el conocimiento se da de esa forma, ¿no? Platicando, teniendo debate, intercambiando puntos de vista. Entonces, yo creo que va a ser un episodio muy interesante. Va a ser como el episodio 1 de la serie. Esperamos tener pues bastantes temporadas. Vamos a ver qué tal se dan las cosas. Estamos decretando que las cosas se van a dar en positivo y vamos a lograr ir creciendo orgánicamente, pero bueno, tenemos que ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, por aquí ya tenemos algunos saludos. Mi amigo Orlando Rodríguez Sánchez. Saludos, Ángel. Un gran giro en tu historia, amigo. Te recuerdo de supervisor y verte egresar de una maestría en el extranjero habla del gran esfuerzo y dedicación que has puesto en tus proyectos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Orlando. Un saludo cordial hasta donde te encuentres. Orlando y yo fuimos compañeros y amigos allá en una fábrica de cerveza en el estado de Oaxaca. Yo trabajé alrededor de casi 6 años como supervisor de producción para Grupo Modelo en compañía cervecera del Trópico. Entonces, como yo lo comenté hace ratito, yo estudié ingeniería industrial. Trabajar en Grupo Modelo fue una muy buena experiencia, también una experiencia complicada. Fue como mi primer gran trabajo como ingeniero después de egresar de la universidad. Yo llego a entrar a esta compañía cuando tenía 24 años. Muchas cosas me faltaban conocer, para ser honesto. Trabajé ahí en una línea de producción donde se hacía o se envasaba la cerveza que se le conoce como media, 325 mililitros en aquel entonces. Con los años la cerveza se hizo un poquito más grande, a 355 mililitros. Y pues bueno, mi función era supervisar un grupo de trabajo. Tenía alrededor dentro de 22 a 25 trabajadores en esa línea y pues trabajábamos en equipo para poder cumplir con las eficiencias operativas que nos
eran asignadas como trabajadores de confianza. Me tocó trabajar en diversas líneas de producción. Trabajé en la línea de producción donde se hace la cerveza media, trabajé en la línea de producción donde se hacía el barrilito, la cerveza modelo especial, también cerveza Corona de exportación, en la línea de producción donde se trabaja, donde se envasa la cerveza familiar. Fue una experiencia muy interesante, me hizo crecer mucho en lo personal, en lo profesional, pero también fue una situación muy complicada. Y bueno, ya que tocamos este tema, el haber estado ahí y salir de este trabajo, pues me hizo entrar en un proceso de evolución muy grande. Hagan de cuenta que era un lunes, 25 de octubre del 2011, todavía me acuerdo, y ahorita les voy a platicar un poquito de la historia de otro de los proyectos que estoy haciendo actualmente. Era 25 de octubre del año 2011, era un lunes. Entonces yo termino mi turno y me hablan de la jefatura de producción y me dicen, pues, con la noticia que vamos a tener que rescindir de tus servicios, ya no te necesitamos. Me dieron dos opciones, eh, firmar mi renuncia de manera voluntaria o, bueno, no había como garantías de que yo siguiera trabajando. Tuve que tomar la primera oferta porque me iban a dar una liquidación. Entonces, el viernes 29 de octubre, a medio turno me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya tu tiempo aquí se acabó. Paso a la oficina de recursos humanos y, bueno, firmo mi renuncia y me escoltan como si fuera yo un mal elemento, ¿no? Me acuerdo que me tocó que me escoltara el departamento de seguridad o de protección, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el departamento. Por protocolo, ellos escoltaban a todos los trabajadores que eran despedidos desde el lugar de recursos humanos hasta la salida. Fue una situación muy, muy, como bochornosa, porque yo me consideraba un buen trabajador, o por lo menos un trabajador cumplidor, un empleado cumplidor promedio. No era el mejor, pero tampoco era el peor. Daba buenos resultados, por así decirlo. Me faltaba mejorar en muchas áreas, pero estaba yo por ahí en el promedio, ¿no? de los supervisores. Entonces, yo en aquel entonces tenía 30 años y de ahí yo no tenía pensado que iba a ser muy complicado volver a encontrar un trabajo el cual me pagara similar o mejor a como estaba yo ganando en aquel entonces. Y comienza un proceso en el cual, pues, me pongo a buscar trabajo de arriba para abajo y el hecho de ser ingeniero industrial y lo que no me permitió ver como otras áreas de oportunidad era de, yo básicamente estaba cegado, ¿no? Que quería seguir trabajando en mi campo, en ingeniería industrial. Dejé pasar otras oportunidades por no ver más allá de mi limitada visión que tenía en aquel entonces. Pues se da un proceso de, pues, algo complicado en el cual me quedo sin ahorros, me quedo sin vehículo, sin casa, pasan muchas cosas personales y, por así decirlo, entro en un proceso como de tristeza, depresión, angustia, porque yo no sabía para dónde moverme. En muchísimos trabajos me quedaba en la orilla o me decían, no tienes esta certificación, por ejemplo, ¿no? Para trabajar en la industria automotriz. Yo venía de una industria de alimentos y era muy complicado. O me decían, estás sobrecalificado para este trabajo, la experiencia nos dice que un trabajador sobrecalificado, pues al poco tiempo se va y no queremos que te contratarte y al poco tiempo te vayas.
Entonces, anduve de aquí para allá tratando de buscar trabajo y pues al no conseguir nada, pues decidí que era momento de darle una actualización a mi currículum y decido entrar a estudiar un programa de doctorado, perdón, de maestría allá en Oaxaca. Entro a clases de inglés, entro a clases de alemán. El alemán muy complicado, no lo voy a aprender, prácticamente nada. Pero le seguí al inglés, seguí estudiando inglés y yo creo que esa persistencia me llevó hoy en día donde estoy. Estudiar aquí en el extranjero es algo que como un sueño lo veía, pero no lo veía yo como una realidad. Eh, entonces, el haber cumplido con esa meta, pues sí es una satisfacción personal muy grande. Pero ahorita es como, ¿qué es lo que viene, no? No podemos vivir de una sola experiencia. El haber estudiado un doctorado aquí en Estados Unidos, pues me ha abierto otras puertas. Actualmente trabajo para el gobierno local de la ciudad en donde vivo. Y pues bueno, es tratar de ir creciendo, seguir en otros proyectos y bueno, tener un crecimiento tanto personal como profesional. Entonces, gracias Orlando que nos estás escuchando y te mando un saludo cordial donde quiera que estés. Y pues estaba checando si tenemos otras preguntas. Creo que no tenemos más preguntas en el Facebook. Bueno, pues no sé qué más hablar, pero quería básicamente presentarme con ustedes, con las personas que nos van a seguir. Agradezco a todas las personas que han compartido o han reaccionado a las publicaciones en redes sociales. Poco a poco vamos a ir tratando de crear contenido, poner recomendaciones, crear videos que le ayuden a las personas en su crecimiento personal. Lo que les puedo decir es que si ustedes tienen una meta, pues la pueden lograr, ¿no? Tratando de conectar una de las cosas que mencionaba al principio de esta fecha, perdón, cuando me toca salir de la compañía cervecera del Trópico. Con esta fecha empiezo una conferencia que escribí. Desde el año 2020 he dado algunas conferencias en diversos foros, en Estados Unidos, en México. En una ocasión me invitaron virtualmente también para participar en una universidad en Perú. Había alrededor de, creo, como 150 personas celebraban la Semana del Ingeniero. Lógicamente, pues de manera virtual, muchas veces no da el mismo nerviosismo que darlo de manera presencial, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, después de la pandemia me tocó dar una conferencia o participar como ponente en un congreso. Veníamos saliendo del COVID por ahí en 2022. Me invitan a dar una ponencia en un congreso. Mi supervisora de uno de mis trabajos me dice que le interesaría a ella que yo pues fuera uno de los ponentes, que platicáramos algo de todo el trabajo que veníamos haciendo. Y me dijo, ¿sabes qué? Va a haber personas que tienen un alto perfil del gobierno federal. Te da nervio presentar, ¿no? Y yo así como, no me da nervio. Bueno, para mi sorpresa, cuando salgo a escena, por así decirlo, yo creo que había fácil como entre unas 120 a 150 personas en un evento presencial. Y fue la primera vez que me tocó dar una ponencia en inglés ante un público muy grande. Cuando salgo yo quedo como impactado, no sabía por dónde comenzar. Estaba muy nervioso. Pero cuando comencé a hablar, todo empezó a fluir súper bien. Pues era el trabajo que yo hacía, lo dominaba desde desde principio a fin, perdón, de la presentación. Y la ponencia fue muy bien recibida. Al finalizar
la conferencia se me acerca una de las personas que venía del gobierno federal y me dice que tu trabajo es muy interesante para nuestra agencia. El trabajo que está haciendo se enfocaba básicamente en promover productos de limpieza menos tóxicos con la comunidad hispana. Aquí en Estados Unidos, una gran parte de nuestra comunidad pues trabaja en trabajos, valga la redundancia, en trabajos de limpieza. Por ejemplo, una vez estuvimos analizando y entre el 70 y el 80% de los negocios de limpieza registrados en el estado de Oregon son de personas que tienen apellidos hispanos, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, pues nosotros utilizamos doble apellido, ¿no? El apellido de mamá, el apellido de papá. Y más o menos entre un 70-80% de todos los negocios registrados son de que el dueño o la persona que opera el negocio es de origen hispano. Entonces, eso demostraba la importancia de este trabajo que yo venía haciendo con esta organización. Yo lo que hacía era pues traducir toda la información que había disponible en inglés, la traducíamos al español. Hay un concepto que se llama transcrear, que básicamente es adaptar el idioma al idioma que se quiere traducir, pero también de cierta forma que haga sentido a las personas que hablan ese idioma o a quien se quiere pasar ese mensaje. Entonces, la ponencia fue muy bien recibida y a partir de ahí comencé a tener mucha colaboración con esta agencia y bueno, ese proyecto me ayudó muchísimo a llegar a donde me encuentro el día de hoy. Gracias a ese proyecto conocí a mi supervisor y bueno, a través de conocer a mi supervisor, pues se abrieron áreas de colaboración, colaboramos en muchísimos proyectos, recibimos premios a nivel nacional, me comenzaron a invitar de muchas organizaciones en California, Las Vegas, Florida, para platicar de estos temas. Y bueno, tanto ha sido así que estos proyectos incluso se han abierto conversaciones con compañías allá en México para tratar de hacer proyectos de certificación para productos de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces una cosa te va llevando a otra y bueno, hay que aprovechar las experiencias o las oportunidades cuando se presentan. Por aquí hay otra pregunta. Nos dice, ¿nos podrías comentar qué proyectos tienes planeados para este espacio? Sí, eso ya lo comenté, pero básicamente es ofrecer este espacio para todas aquellas personas que quieran compartir su experiencia, su conocimiento, sus historias de éxito. Yo los voy a entrevistar, ustedes me proponen un tema del cual se quiera platicar, una lección de vida, cómo desarrollaron algún producto, cómo desarrollaron algún servicio, cómo fueron del punto A al punto B. Es básicamente el proyecto que queremos hacer. También uno de los proyectos que quiero hacer con esto es pues dar a conocer mi proyecto que tengo como conferencista. Lo comentaba anteriormente, escribí una conferencia que se llama De Inmigrante Investigador, los 10 consejos que he aprendido durante el camino, que es básicamente una guía de todos aquellos puntos que he ido aprendiendo. No es una receta mágica, pero creo que son recomendaciones generales que a las personas que están buscando trabajo por primera vez o buscan cambiar de carrera o buscan como alguna inspiración que los pueda sacar, por así decirlo, de la situación que están viviendo, pues les pueda servir de motivación. Es como una plática motivacional. En el pasado he tratado de dar esta plática con diferentes nombres. En algún momento lo llamé el currículum del fracaso. Por ejemplo, cuando una persona aplica un trabajo, escribe el puesto de trabajo, el título universitario, la certificación que obtiene, pero detrás de eso hay una historia que contar.
hay una historia de muchas veces fracaso, que esa historia no la contamos y que muchas veces el fracaso es lo que nos enseña. Los éxitos nos dan buenas lecciones, pero muchas veces los fracasos nos dan una lección al doble. Por ejemplo, a mí me tocó cuando salgo de trabajar de Grupo Modelo, me llegué a entrevistar con muchísimas empresas en México y me tocó participar en un proceso de selección con una compañía de autos allá en Puebla, con Volkswagen. Entonces, creo que había alrededor de 2 o 3 plazas como supervisor de producción que esta compañía estaba buscando. Y pues yo veo la publicación y me decido aplicar. Y me llaman, para mi sorpresa. Yo la verdad no pensaba que me iban a llamar porque yo no tenía la experiencia en la industria automotriz. Como lo dije hace rato, mi experiencia venía en la industria de los alimentos. Trabajaba en Grupo Modelo. La cerveza es considerada un alimento. Entonces llego al proceso de reclutamiento y selección y el primer día nos ponen como a prueba. Nos ponen y nos dan una indicación. Van a entrar por aquí, van a seguir este camino, van a llegar a la oficina donde los van a entrevistar. Cuando terminen la entrevista, la persona que les entreviste les tiene que firmar el pase de salida. Sin esa firma no van a poder salir. Entonces, éramos, creo que como 10 que nos habían, 10 candidatos que nos habían citado a esa hora. Y me tocó ver a personas que salían de la entrevista, se iban y regresaban. Y regresaban porque se les olvidaba que les dieran el sello o la firma de liberación para que pudieran salir de la planta. Entonces, desde ahí iban como, bueno, fue mi entender de ahí porque después de ello no vi a ninguna de las personas que vi que regresaron en el siguiente proceso. Yo me acuerdo que cuando termina mi entrevista, yo iba un poco nervioso, termina mi entrevista y estoy por irme cuando me acuerdo la firma y regreso y le digo, oiga, no me firmaron y me firman y bueno, salí a la primera. Y después de ahí me tocó un proceso de selección y reclutamiento o reclutamiento y selección en el cual aprendí muchísimo. Tuvimos una conversación como una entrevista grupal con diferentes candidatos que pues yo no los conocía. Entonces una persona ahí de la planta nos dijo, ok, tienen este tema, quiero que hablen entre todos y vengan con un acuerdo. Entonces era una mesa redonda, éramos como 5 o 6 candidatos, platicamos entre todos y empezamos a compartir ideas de cómo podíamos solucionar un problema. Y después el encargado de la compañía nos iba haciendo algunas preguntas, ¿no? Cuando llega mi turno, me preguntan cuál era mi estilo de liderazgo o cómo había aplicado mi liderazgo en el ejercicio. Entonces estoy hablando cuando de repente una persona me interrumpe y me dice, no, para mí tú no fuiste un líder en el ejercicio. Y la persona que estaba ahí solo pues estaba viendo y tomando notas. Entonces, pues platicamos, intercambiamos puntos de vista entre la persona que me dijo eso y yo. Cuando terminamos el ejercicio, se dirigió a él y le dijo básicamente que lo que había hecho estaba mal porque el punto de ese ejercicio no era demeritar a ningún compañero que había estado participando ahí. A esa persona tampoco la volvió a ver en el proceso. Fui avanzando, me tocó entrevistarme con personas de Alemania, me tocó hacer una exposición de cómo iba yo a hacer un plan de producción ahí o cuál era mi plan como supervisor para el puesto que me estaban ofreciendo o que estaban ofertando más bien, porque no nada más era yo el único candidato. Al final de todo este proceso quedamos como 10 personas y se acerca un manager de la planta y nos dice, felicidades, todos ustedes llegaron hasta aquí porque son los mejores candidatos que hemos encontrado. Desafortunadamente solo vamos a contratar a 1 o 2 de ustedes. Pero todos ustedes siéntanse ganadores porque llegaron hasta esta etapa.
Y lo que quiero que hagan es que si no son seleccionados, que hagan como un proceso de introspección, analicen qué no salió bien, trabajen en eso y regresan, porque ustedes ya tienen una ventaja sobre el resto. Y para mí las palabras me cambiaron mi mentalidad porque dije, ok, este proceso de no ser seleccionado en diferentes trabajos se ha repetido, necesito hacer algo al respecto para poder salir de este bache, ¿no? Yo me acuerdo que había pasado como 1 año y medio sin trabajar en lo que yo había estudiado. Traté de emprender, pero el emprendimiento no funcionaba porque pues yo no tenía como bien definido lo que quería hacer. Entonces le apostaba a algo y no salía, le apostaba a otra cosa y tampoco salía. Y bueno, para no hacer la historia larga, pues no soy seleccionado para ese trabajo. Y a pesar de que sí fue como un golpe duro, me puse a pensar esa noche y dije, ¿sabes qué, Ángel? Necesitas hacer algo al respecto, necesitas regresar a la universidad. Entonces decido regresar a estudiar una maestría, a estudiar inglés y a estudiar alemán. Como ya lo comenté hace rato, el alemán no me fue nada bien, en el inglés pues ahí más o menos me fui defendiendo. Y, y bueno, aplico a la maestría y fue así como llegó, pues básicamente todo este proceso que ha seguido después de aquel momento. Entonces, pues bueno, ya vamos a llegar a la hora de transmisión. Tampoco les quiero robar más tiempo. Yo sé que muchas personas están ocupadas el viernes por la noche, fin de semana. Solo les quiero agradecer que a todos aquellos que se nos unieron, a los que nos mandaron preguntas. Por ahí tengo otra pregunta, la voy a contestar. ¿Qué te inspira a seguir aprendiendo, compartiendo, creando contenido para este nuevo podcast? Me pregunta Karen. Karen es mi esposa. Muchísimas gracias por tu apoyo, amor. ¿Qué me inspira a seguir creciendo? Como lo comenté hace un momento, yo creo que en la vida nos vamos poniendo objetivos, nos vamos poniendo metas. A medida que se van alcanzando esas metas, tenemos que seguir buscando otras metas para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos tanto personal como profesionalmente. Entonces eso es lo que me inspira, seguir creciendo, dar a conocer el trabajo que yo hago, abrirme otras oportunidades. Yo creo que eso es lo que me motiva. Mi familia me inspira muchísimo. El conocer a mi esposa, a mis hijas, ha sido una experiencia muy, muy positiva. Yo creo que todas las personas que tenemos una relación de matrimonio, de pareja, de noviazgo, yo creo que con la persona que estemos, si esa persona nos ayuda a crecer, las cosas se van dando de una manera más fácil. Si esa persona no nos viene a hacer crecer, nos va a enseñar algo, nos va a enseñar una lección de la forma quizá un poco dura o más complicada, pero de una u otra forma vamos a aprender algo. Pero cuando la relación tiene una buena sintonía, una buena química, las cosas se pueden ir dando, se pueden obtener, porque se da de una manera natural. Entonces, para mí, conocer a mi esposa fue clave para poder venir o regresar a Estados Unidos, para poder alcanzar todas esas metas. Ha sido una persona que me ha apoyado en todo de manera incondicional, y de la misma forma yo lo he tratado de hacer. Nuestras hijas también nos apoyan en todo lo que hacemos y nosotros tratamos de apoyarlas a ellas. Entonces yo creo que eso es lo que me inspira, alcanzar otros objetivos profesionales, personales y familiares. Yo creo que resumido en 3 conceptos, eso es lo que me inspira a hacer este nuevo podcast, y pues ojalá sea de agrado de todos ustedes.
Entonces, por el día de hoy vamos a terminar la transmisión. Les ofrezco una disculpa por ahí unos errores técnicos que hubo y espero que no hayan causado demasiada distracción. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Vamos a ir compartiendo contenido. Como lo comento, el próximo martes tenemos nuestra primera entrevista. Este es un episodio bastante informal de lanzamiento para que nos vayamos conociendo. Ojalá que también todas las personas que yo conozco en muchísimos lugares pasen, saluden. Me dio muchísimo gusto leer comentarios de muchísimos amigos, familia que está ahí en México, personas que están en otros lados del mundo. Y pues si tienen una historia que contar, por favor, mándenme un mensaje y podemos armar un episodio aquí en este podcast que se llama Vigen Quejen. Mi nombre es Ángel Contreras Cruz y bueno, les agradezco muchísimo. Que pasen una excelente noche y nos vemos para la próxima. Gracias.